ustedes se dan cuenta, y van a buscar el examen y ven las pruebas y todo, tiene una expresión clínica muy limitada. Casi todas las patologías del aparato respiratorio tienen disnea, tos, sudoración nocturna, fatiga, imposibilidad para hacer determinado ejercicio, fiebre, casi todo. Y así le estoy hablando de una neumonía hasta un proceso fibrótico del parénquima pulmonar. Porque hay fibrosis que comienzan con fiebre. Las fibrosis relacionadas a la hipersensibilidad pulmonar comienzan con fiebre. Hay un antígeno que está molestándole al pulmón y hace fiebre en primera instancia. Entonces, esa expresión clínica acotada también se ve en las imágenes. Es decir, que tenemos que aprender determinada signología y ahí cubrimos el espectro de nuestra imagen. Y de esa determinada signología aprender también qué le voy a pedir a mi paciente. Porque no es cuestión de decir, bueno, ¿sabes qué? Comencemos por la tomografía. El doctor Luis está chocho, comencemos por la tomografía, más plata gana el doctor Luis de entrada. No está bien. ¿Tá? Comencemos siempre por el estudio ideal, que es la radiología. Y de la radiología también quiero que se metan en la cabeza que lo que ustedes tienen que hacer ante toda patología de la parte respiratoria es pedir una radiografía frente y perfil. ¿Y alguien se anima a decirme por qué frente y perfil? Porque si hay algo que está, por ejemplo, algo posterior, en la pleura posterior o en la parte posterior o lateral, si yo lo veo de frente, no lo voy a ver. Perfecto. La cinta cardíaca también se puede ayudar. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta hora de clase? Vamos a tratar de identificar los patrones anormales en radiografía y tomografía, evaluar qué es la indicación de esa metodología imagenológica, conocer ventajas y limitaciones y interpretar las imágenes de la patología prevalente. Si ustedes me preguntan a mí como imagenólogo, doctor, ¿cuál es la subespecialidad de la imagenología que más le atrapa, o que mejor muestra cosas, o que más diferenciación del tejido tiene? Sin duda lo contesto resonancia magnética. Es la que no tiene techo todavía, no sabemos hacia dónde vamos, no estamos viendo, no se puede, está espectacular, no subespecialidad de la diagnóstico. ¿Quién nos dice cuál es el problema de la resonancia con el aparato respiratorio? Primero que informa el campo magnético, entonces ahí hay una limitación para, por ejemplo, pacientes. ¿Qué es formar campos magnéticos? Según cómo está conformado, a partir de, bueno, el uso de dispositivos que tenemos en el agua corporal. Pero casi todos tenemos entre un 65 y un 75% de agua en nuestro cuerpo. Es decir, el concepto que no te estoy entendiendo es qué es formar un campo magnético. A partir En de, los humanos básicos, si querés, para que yo te entienda. a partir, digamos, de la generación de energía que hay en un volante, que sirve justamente para la expresión de esa energía, imparte con nuestro esfuerzo y eso después, digamos, vuelve hacia el transistor y se forma la... Ese sería cómo se hará, cómo es la formación de la imagen. Estoy entendiendo lo que me dice la doctora, digamos, ustedes saben que hay una interacción del campo magnético y un gran imán con nuestro átomo de hidrógeno, que son de carga positiva, y de acuerdo a cómo los alineen, voy a obtener un eco y ese eco lo reproduce en el imán. Bueno, no hay esa relación. Puede ser una cuestión del atrapamiento aéreo, por ejemplo, con pacientes con fibrosis, un problema respiratorio, tiene que estar mucho tiempo y le puede estar por respirar. ¿Qué hay mucho en los pulmones? Muy bien. ¿El aire por qué está compuesto principalmente? Por oxígeno. ¿Con qué trabaja la resonancia? ¿Con qué? Hidrógeno. No tengo hidrógeno. No tengo concentración de hidrógeno. Y al no tener concentración de hidrógeno, la resonancia está limitada. Esa es la gran explicación. Entonces, ¿cuándo puedo usar la resonancia en el tórax? Cuando voy a estudiar medicina. ¿Por qué? Cuando voy a estudiar la celita cardíaca, que hoy es casi para todas las patologías cardíacas que hacen
afección del músculo cardíaco, de la válvula cardíaca, baja resonancia. ¿Ah? Entonces, es ahí. Entonces, la gran limitante que tiene el parénquima pulmonar, la resonancia, es que hay mucho oxígeno. Esta es una RX normal. Y les pongo frente y perfil. ¿Se acuerdan ustedes de los componentes de la radiografía? Fíjense lo que me acaba de explicar la doctora allá, que las partes estas, que son las anteriores de los glóbulos inferiores, yo no las vería si no tengo la radiografía de perfil. Una radiografía está formada por densidad. ¿Y por qué es importante volver a esto? Porque cuando hay una ocupación del espacio aéreo distal por algo, por ejemplo, como se recién de tripa celular en el proceso infeccioso, esa radiolucidez del parénquima pulmonar, ese color negro del parénquima pulmonar, va a estar reemplazado por un color blanco. Y dentro de ese color blanco yo voy a tener diferentes densidades. Entonces me pueden inferir si se trata de un proceso parenquimatoso, de un objeto extraño, por ejemplo, puede ser un proyectil o un metal, o de otra cosa que busque como, por ejemplo, un derrame o hacer agua. Entonces voy a empezar a diferenciar densidad. Esto lo hace bien la radiografía, pero ¿quién lo hace mejor que la radiografía? La tomografía. Muy bien, porque la tomografía ponerle valores de unidad de campo. Dentro de los patrones anormales, ustedes van a tener patrones que se llaman del espacio aéreo, del intersticio, lo que aumentan la claridad del parénquima pulmonar, es decir, hay más aire en el parénquima pulmonar, lo que afectan el árbol bronquial y los nódulos y masas pulmonares. Vamos viendo esto, lo del espacio aéreo. Y acá el gran término que ustedes van a ver es la consolidación. Hay una diferenciación que hacemos mucho los radiólogos, que es lo que se llama vidrio deslustrado, el vidrio descubrido, o el patrón del vidrio esmerilado, que se llama, que es un patrón que permite ver la estructura vascular por detrás. El proceso consolidativo me la borra. El patrón de vidrio ilustrado es un patrón que habitualmente decimos, yo no sé lo que es. ¿Por qué? Es un montón de reacciones que tenga el parénquima pulmonar a una noche. La consolidación, ya sé que hay una ocupación del espacio aéreo. Y de acuerdo a la clínica que tenga el paciente, yo le voy a decir que tiene un proceso neumónico o es quizá una lesión primaria. ¿Vamos? Cuando digo lesión primaria, me refiero a una neoplasia fundamentalmente. Consolidación del espacio aéreo distal. Fíjense que acá tengo dos imágenes blancas situadas en el parénquima pulmonar derecho, en su lóbulo superior, pero que son muy diferentes. Doctora, ¿cómo está usted? Tenemos que ponerle clínica a esta imagen. A esta imagen. Ponele clínica. A esa imagen ponele clínica. Hagamos el inverso. ¿Por qué me dice fiebre, tos, expectoración? Dolor, ¿verdad? ¿Por qué me dice todo eso? ¿Están todos de acuerdo que eso puede ser una neumonía? Respeta la cisura menor, tiene base externa, vértice interno, tiene un poquito de broncograma aéreo, tiene broncograma aéreo. ¿Se acuerdan que el broncograma aéreo era un signo de una estructura bronquial en medio de la consolidación que tiene aire? Está situado en un segmento del parénquima pulmonar. Ella le ha puesto clínica y le ha puesto la clínica que hemos comenzado hablando: tos, expectoración, puntada de costado y fiebre. Bueno, a este paciente yo también le voy a poner tos, expectoración y dolor. No puntada de costado, sino dolor. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué le ven de diferente? Los bordes. ¿Qué más? Perdón, doctor. ¿Qué más? El diafragma está ascendido. Muy bien. ¿Qué más?
La tráquea, ¿qué pasa con la tráquea, doctor? Está retrasada hacia dónde? Vos te la agarrás hacia el lado de la lesión. Hacia el mismo lado de la lesión, es decir, que está haciendo qué la lesión. Está haciendo una atelectasia. Bien. Este diagnóstico es igual a este. Y este entonces, ¿qué diagnóstico le pondría? Una neoplasia. Perfecto, doctora. Miren, misma imagen, porque los dos son radiopac. Transitorio, los dos en el lóbulo superior del parénquima pulmonar, los dos tienen acepciones diferentes. Entonces, ¿quién me ha definido acá? La clínica. ¿Quién más le preguntaría al paciente de su derecha? Si ¿cómo era la tos? ¿Es importante? Sí. ¿Qué esperarían encontrar en la tos de ese paciente? Muy bien, hilitos de sangre. ¿Vamos? Que haya perdido peso, que sea crónico. ¿Qué otro hábito le preguntaría? Si fuma o no fuma. ¿Vamos? Muy bien, todo eso. Entonces miren cómo la conceptualización que ustedes han hecho en una imagen que es muy similar. ¿Vamos? De la misma manera necesitamos nosotros de ustedes. Nosotros nos llevamos la radiografía de tórax, frente y perfil. ¿Ah? Y nos vemos. Y después tenemos que ver qué es. Ahí les estoy marcando los signos que ustedes ya nos visten. El repete de la cintura, la base externa, la tendencia a la palescencia, todo eso es la ocupación del espacio iliacal. En la que sigue, que es una peristalsia, yo creo que la piden en la página web, así que no me prepararon. Miren cómo se ve la tomografía. ¿Le cambian algo el diagnóstico? Entonces, primera consigna que quiero que se lleve, o tips. Si yo tengo un proceso infeccioso adquirido en la comunidad, es decir, viene su paciente al consultorio y le dice: yo tengo esto, ustedes infieren que tienen la neumonía, comienzo con una radiografía de tórax, frente y perfil, y me quedo ahí. No comienzo con una tomografía. ¿Ah? ¿Tengo que hacerle otro estudio seguido a mi paciente? Le instauro un tratamiento, un antibiótico, de acuerdo al bicherío que anda dando vuelta. Yo le doy el antibiótico determinado, si es un proceso neumónico. Si es un proceso viral, no voy a tener esta imagen, pero si es un proceso neumónico, le instauro el tratamiento y lo sigo ¿cómo? ¿Con la clínica? Solamente. ¿Ah? Ningún estudio, no hay más plata para el doctor Luis. ¿Cuándo hay algo más para el doctor Luis? Cuando no hay relaciones controlables con tratamiento. Cuando mi paciente vuelve a los 5 días y dice: doctor, no estoy mejor, he hecho más fiebre, me duele más, mire dinero cómo estoy, o mire cómo respiro. Entonces, ahí avanzo hacia otro estudio. Antes no. ¿Debo hacerle otro estudio completado mi esquema de tratamiento? ¿Un laboratorio, un hemograma? Está bien, laboratorio de hemograma, pero de imagen. Nada, no. No, sí, No necesita otro estudio. ¿Está? No necesita. No existe la conceptualización que le tengo que hacer una radiografía al paciente para saber si ya se ha curado. ¿Vamos? Eso no existe en imagen. Si el paciente ha mejorado clínicamente y ustedes tienen todos los parámetros bien, no necesita un segundo estudio. Hablando de neumonías. ¿Vamos? La tomografía acá les muestra exactamente lo mismo, respecto a la cisura, de la base externa, de la base interna, del broncograma aéreo. Claro, se ve mucho más lindo y hasta más fácil de interpretar. ¿Vamos? Pero no es lo correcto. Perdón, estoy volviendo. El broncograma aéreo es el signo del proceso neumónico. Siempre hay que buscar. El broncograma aéreo explica cómo llega a determinada ocupación del espacio iliacal y cómo ese bronquio se muestra aún permeable por aire. ¿Vamos? Entonces,
Eso va a explicarle a ustedes que vean estas imágenes negras tubulares en los procesos neumónicos. Todo esto está incluido en un gran capítulo de imágenes que se llama lesiones alveolares. ¿Por qué? Porque acá es que se afecta el alveolo. ¿Los alveolos se comunican entre sí? No los tienen. Muy bien. Los polos, los canales de lambda hacen que se comuniquen los alveolos. Por eso, cuando usted tiene un proceso neumónico, las imágenes tienen a la coalescencia. Es decir, yo tengo la ocupación de un alveolo, va con el alveolo continuo, va con el alveolo continuo, va con el alveolo continuo, todo un segmento. O todo un lóbulo. ¿No? Entonces, hay que entender y volver a repasar la fisiología, la histología y la anatomía. Los polos que ponen el canal de Lambert son los causantes de que el proceso neumónico haga una ocupación mayor del espacio aéreo. Vamos, comienza en el alveolo y de ahí se va hacia todos lados. Entonces, la ocupación del espacio aéreo distal y ocupación alveolar puede estar dado por los brazos sudados, el sudado, sangre, secreción o un infiltrado celular. Y eso a usted le va a dar un grupo de enfermedades. La que ahora puntualmente estamos hablando de la neumonía, pero también pueden tener un edema pulmonar. ¿No? También pueden tener un infarto del parénquima pulmonar, un botón pulmonar. O también pueden tener conmociones pulmonares postraumáticas. O también pueden tener un impacto mucoso. ¿Y dónde vamos a encontrar el impacto mucoso? El proceso final del impacto mucoso es fundamental. ¿En qué paciente vamos a encontrar el impacto mucoso? En niños sí vamos a encontrarlo, pero también en adultos. En la bronquitis lo vamos a encontrar, pero no en el cuadro principal. Tiene un hipersecretor. El asmático. ¿Sabes? Entonces la hipersecreción del asmático lo vamos a encontrar acá con el impacto mucoso. Y que son nódulos que se ubican en el espacio centro-lobular. Y lo que se llama neumonitis acústica aguda. ¿Tiene idea que cuando hay una injuria sobre el parénquima pulmonar, por ejemplo, la radioterapia genera una respuesta inflamatoria en el parénquima pulmonar y hace que se llene el alveolo de destrito celular? ¿Ah? Entonces hay que controlar también post-radial o pacientes que hacen post-radioterapia que no le haya hecho una lesión pulmonar. ¿Estamos? Y acá, cuando vemos una imagen, hacemos el análisis clínico, características imagenológicas, qué cantidad, qué ubicación tiene, cuáles son los signos asociados, y esto es fundamental. Siempre a sus pacientes digan a ver si tienen algún estudio previo, porque puede tener una lesión de base, como por ejemplo una malformación pulmonar que propicia que haya infecciones pulmonares a repetición. Bien, análisis. ¿Quién se anima a hacer el análisis de esta imagen? ¿Dónde está situado? En el lóbulo superior derecho. ¿Respeto o no respeto la cisura? ¿Es blanco o es negro? Es blanca, es decir que es radiopaca. Está ocupando el espacio aéreo distal. ¿Vamos? ¿Tiene broncograma aéreo o no tiene broncograma aéreo? No lo estoy viendo. ¿Vamos? ¿Tiene algún signo asociado de derrame pleural, por ejemplo? No tiene borramiento en los centros. ¿Quién le pone acá clínica? Re fácil. Tos, expectoración, fiebre. ¿Tiene dolor de puntada de costado? Poco. ¿Por qué, doctora, poco? Porque me está llegando la flema. Porque es un proceso pequeño. No, porque sea pequeño, no es tan sintomático, ¿no? Pero mire, se está llegando la fiebre. Y es tos, dolor de puntada de costado, fiebre. ¿Vamos? Y si yo les agrego, por ejemplo, tiene mucha sudoración nocturna. Muy bien, doctora. ¿Y hay tuberculosis? Sí. Sí, el problema. ¿Estamos? Bueno, hemos puesto y es perfectamente un síndrome neumónico. ¿Estamos? Bien.
Le dan el tratamiento, acá está el doctor José, que es la profesora del punto del fármaco, le dan el tratamiento, el antibiótico, todo. ¿Hacemos algo más? No, no hacemos más nada. ¿Qué me hubiera gustado a mí, el doctor Luis? ¿Ahí? No. Eso me hubiera gustado para ganar plata. ¿Qué me hubiera gustado? El perfil. No, el perfil es fundamental en todo el perfil. Si hacen, esta es la clínica que ustedes le afuera, ¿no? Confirmo, ubico, hago la extensión, veo complicaciones y busco el seguimiento de nuestros pacientes. Ahora la inversa. Fiebre, tos con la consideración, pocos días de evolución, rales crepitante, lóbulo inferior izquierdo. ¿Qué quiere decir rales crepitante? Semiología. ¿Alguien me lo explica el concepto de rales crepitante? Es un ruido agregado en campo pulmonar de la fundación. ¿Y como qué ruido? Como burbujas. Como burbuja. Si me lo tienen que traspolar al tucumano básico, ¿como qué? ¿Cómo qué? No te he escuchado, no te he escuchado. Como una conversión de pelo, o si no, como el velo, pero frontal. ¿Está? ¿Saben qué es el velo? Bueno. Y el otro día le ponen así que le ponen, lo ponen con el cuadro, yo, normal, le dicho a la máquina me saca todo, le estoy dicho ya. ¿Ustedes ven, sí o no? Muy bien, eso necesito el perfil. Y ahí está. ¿Y qué pasó? Posterior de todo el doctorado. Posterior inferior, perdón. Posterior inferior a esta altura para abajo. La radiocapacidad del cuerpo vertebral. Muy bien, los cuerpos vertebrales finales están más blandos. ¿No? Entonces, si ustedes ven acá, la lesión estaría a este nivel. ¿Y por qué no digo en el lado derecho de la avenida? ¿No? Porque acá sí puedo ver la conclusión, pero en el lado izquierdo no, porque me tapa la celda cardíaca. Entonces está perfecto, ahí está la lesión. ¿Algún otro estudio, digamos? No, hemos confirmado con frente y perfil y un proceso neumónico de acuerdo a la clínica y todo muy bien. Y ahí está. Entonces, el seno cortocénico está libre y eso qué quiere decir que no tiene que haber una necesidad, ¿no? Muy bien. No me responde a mí. Entonces, esto es un signo muy importante, que ustedes siempre tienen que mirar los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales desde arriba hacia abajo para ir ganando mayor grado de transparencia. ¿Por qué? Porque hay mucho más acúmulo de aire en partes inferiores de los parénquimas pulmonares que en partes superiores. ¿Estamos? Entonces, ahí ustedes van a tener lo que está más negro, por decirlo de alguna manera, los campos pulmonares. Y ese campo pulmonar estaba más blanco. ¿Ves? La importancia del perfil. Otro cuadro que fiebre y tos con expectoración. ¿Quién lo describe? Rápido. ¿Dónde se sitúa? El lóbulo derecho. Lóbulo inferior, campo pulmonar derecho. ¿Qué bordes tiene? Algodonoso. ¿Respeta cisura o no? ¿Sí? ¿Qué cisura respeta? Yo conozco dos cisuras, la menor y la mayor. La menor está a la altura del cuarto quinto espacio intercostal anterior, que sería esta altura. La mayor hace una doble pala, que la pala inferior estaría a esta altura y acá yo tengo bordes totalmente irregulares. ¿No? ¿Respeta cisura o no? No. ¿Dónde creen ustedes que está ubicado eso?
¿Estará en la língula? ¿Por qué no? Se ha quedado ahí tildado. ¿Por qué no estará en la língula? ¿Ah? Si el doctor Luis le dice está en la língula, ustedes dicen sí está en la língula. Ah, es del campo pulmonar izquierdo de la língula, no es del derecho. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos lóbulos tiene el derecho? Bien. ¿Cuál es el que está en contacto con la silueta cardíaca? ¿Y este está en contacto con la silueta cardíaca? Le está borrando un borde de la silueta cardíaca. Se llama signo de la silueta. ¿Está? Cuando dos estructuras de la misma densidad se ponen en contacto, una de ellas pierde su borde. Felson le pegaba al whisky terrible, maestro. ¿Vamos? Pero era el mejor radiodoctoral que tenía. Entonces, él nos enseña eso, que cuando dos estructuras de la misma densidad se ponen en contacto, una de ellas tiene su borde. Y eso le da la ubicación. Es un proceso neumónico que está situado en el lóbulo medio del parénquima. Y en eso, en el segmento anterior, porque el lóbulo medio tiene dos segmentos, uno anterior y otro lateral, entonces en el segmento anterior está situado ese proceso neumónico. Vamos a pasar. Ahí tiene la tomografía. La tomografía le está marcando que está en el lóbulo medio, en el segmento mediano anterior, que está en contacto con esta cavidad cardíaca. ¿Qué tiene? Acá yo tenía la aorta ascendente, ¿no? Y en los niños algunas veces se ve la vena cava superior. El tema está que las venas no tienen la posibilidad de estar siempre llenas, cuando están de pie se colapsan. Entonces tengo a esta altura el primer arco o arco superior del lado derecho y el arco inferior de la silueta cardíaca que tiene la auricular derecha. ¿Qué auricular? Bárbaro. Signo de la silueta positiva. Y acá ¿qué pasa, doctora? ¿Vos ves que se ha borrado el borde de la silueta cardíaca? Entonces, si no se ha borrado, no está en contacto. ¿Puede estar en el lóbulo medio? Sí, puede estar en el lóbulo medio. ¿Por qué? Porque está en el lateral, ¿no? ¿Y el otro campo pulmonar? El otro campo pulmonar es buena pregunta. Es una paciente femenina, entonces tiene un poquito de la silueta mamaria que tiene una menor radio transparente. No pasa nada. Perfecto. Sí se ve la radiopacidad. ¿Y qué hace esa radiopacidad? Se superpone con el ¿Se superpone con quién? Con la silueta. Se superpone, muy bien la palabra. Pero miren, acá está la pala inferior que hablábamos de la cisura mayor. ¿No? La pala superior hace esto, la pala inferior hace esto. ¿No? Entonces este está en el segmento lateral, el externo sería del lóbulo medio del parénquima pulmonar derecho. No está ocupando el lóbulo inferior. Miren cómo con la radiografía de frente y perfil sabemos absolutamente dónde está nuestro proceso neumónico y si tiene complicaciones o no. ¿Va? Vamos con un pasito más. Doctor. Está ubicado en el campo pulmonar derecho. Ya te han salido las dos flechas, Salvador. Bueno, sí.
Lóbulo medio. ¿Qué dicen? Vamos, son las 7:40 ya, 7:50. Está en la zona posterior. Se ve una radio luz opacidad en los vértebros. Ah, te está pasando solo esto. Ah, muy bueno. Ahí está, comunicación, le doy el perfil. Miren que este ya no hizo signo de la silueta, muy importante. Está la silueta cardíaca, perdón. Está la silueta cardíaca. Está la ocupación del espacio digital, tiene el broncodrama aéreo, ¿ven? ¿Ha aumentado la radiotransparencia o ha aumentado la radiolucidez? Es lo mismo. Ha aumentado la radioopacidad, ¿vamos? Entonces se ha vuelto más blanco. ¿Está? Entonces, neumonía del lóbulo inferior del parénquima pulmonar. Ya después de esto, tienen que decirme a mí, ¿tiene o no tiene signo de silueta? No. No tiene signo de silueta. Perfecto. Y y ya pasamos a otro. Hay aumento de la densidad del campo pulmonar izquierdo en el lóbulo inferior. ¿Y es diferente a lo que venimos viendo, doctor, o no? Y si es diferente, ¿qué es diferente? Es decir, ya te estoy dando tu respuesta. Es decir, sí, doctor Luis, es diferente. ¿Y por qué es diferente? Y de semiología estarían felices si ustedes me dicen, paren. Si yo le hago la percusión, voy a tener una hermosa línea de Amazon. Muy bien. ¿Qué es la línea de Amazon? El orden superior del derrame. Exactamente. Entonces yo voy percutiendo. Entonces, esto es diferente a lo que estamos viendo habitualmente. ¿Por qué? Porque el seno costofrénico está ocupado, está borrado. Y al estar borrado el seno costofrénico veo y tiene un hermoso derrame cerebral que produce el aumento de la densidad de las vértebras, pero miren, ¿es diferente a lo que veníamos viendo? Sí, es diferente. ¿Qué hay concomitante con ese derrame pleural en el parénquima pulmonar? Una más que ocupación. No hay condensación. ¿Qué hay? Hay 5 tipos de esa lesión que yo le estoy preguntando. Comienza con A, termina con atelectasia. ¿Qué es? Una atelectasia. ¿Qué tipo de atelectasia es? ¿Es cicatrizal? ¿Es obstructiva? Tampoco. ¿Y? Anatomía patológica. ¿Ah? Compresiva, algunos le llaman eso, o pasiva. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está empujando al parénquima. ¿Estamos? Son términos que tienen que aprender, ¿no? Tienen que empezar a relacionar. Radiografía, que tiene su trampita, entre un varón de 47 años, que tiene tos, exudación y tiene fiebre. ¿Qué tiene? Rápido, ¿qué tiene? Ya lo han visto, hemos visto casi 10 casos. ¿Qué tiene? Tiene una neumonía, que respeta la cesura menor. Sí. ¿Está? Que tiene base externa y base interna, que se llama la doctora. ¿Sí? ¿Todo tiene? Sí. Le han hecho una tomografía al paciente. Lo que ustedes tienen a su izquierda es lo que se llama el Scout View. Es una radiografía digital que hace el tomógrafo para programar los cortes que yo le voy a hacer. Hoy ya casi no se la usa, pues ya directamente se hace un barrido que se llama helicoidales. Entonces, pero el tomógrafo lo sigue haciendo. ¿Vamos? Ya pedido la tomografía de entrada. ¿Qué tenemos? El proceso neumónico común y corriente. Entonces no tiene absolutamente ningún sentido pedir tomografía. ¿Ah? ¿Cuándo le voy a pedir tomografía?
cuando tiene una clínica infrecuente de la neumonía, cuando tiene una mala evolución post-tratamiento, cuando hay signos de complicación en la RX. ¿Cuáles serían los signos de complicación? El derrame pleural. ¿Qué más? El empiema, pero es un derrame pleural complicado. Eso. Sigamos. ¿Qué sería? ¿Qué otro signo de complicación? La atelectasia. ¿Qué otro signo de complicación? Que sea más grande. Que ustedes cuando en el tratamiento vean que la lesión se ha expandido, en vez de retraerse, se ha expandido. Porque el paciente no mejoraba, le han vuelto a pedir una radiografía, la lesión creció. La lesión tiene una característica que ya excede a lo que era un proceso neumónico y el paciente con neumonía recurrente, es decir, el paciente que ya viene con varios cuadros. Este es otra radiografía digital de un paciente de 36 años con la neumonía con mala evolución clínica. Le han pedido una tomografía y qué están viendo en la tomografía. Más pava imposible. Una condensación que tiene un nombre particular en la anatomía patológica que se llama la hepatización del parénquima pulmonar, ¿no? Que es una complicación más de la neumonía. Pero aparte, ¿qué más tiene? Tiene un derrame pleural. Fíjense cómo el derrame pleural se ha metido en la cesura menor y cómo ha ido ocupando el espacio, ¿no? ¿Le hacemos con contraste habitualmente a los derrames pleurales unilaterales? Sí. A los derrames pleurales bilaterales le hacemos contraste, no. ¿Por qué? La mayoría de los derrames pleurales bilaterales son de origen cardíaco, no necesitan medio de ¿estamos? Salvo que sospechen un tromboembolismo pulmonar. Pero en este tipo, yo lo primero que tengo que descartar es un proceso neoplásico y después un proceso infeccioso complicado, ¿estamos? Entonces, este tipo de derrame me complica la existencia y por eso necesito del medio contraste, para ver que no pinte nada raro en ese parénquima pulmonar. Otro caso, 42 años con neumonía complicada. No lo veo en la radiografía, ¿vamos? Y lo veo en la tomografía. Esta es la ventana mediastinal, esta es la ventana pulmonar, ¿vamos? Miren que tengo consolidación, base externa, vértice interno, base externa, vértice interno, un pequeño bronquio permeable. ¿Y qué pasó acá? ¿Se imaginan o no? Me falta hacer el perfil. Entonces tengo una mala utilización del método imagenológico. En el perfil lo hubiera visto. Y dice contraste. Y acá viene la anatomía patológica. ¿Qué pasó? Les dejo a propósito las dos ventanas mediastinales. ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra? ¿Qué cosa? En contraste, digamos. En tucumano básico, no hay problema. Usted habla. No, como que no se pintó. ¿Qué no se pintó? Lo que vemos anormal, la Usted dice que esta imagen no se pintó acá. Yo diría que acá hay algo de aumento de la densidad, pero acá no. Ahí no. Es un área necrótica. Y si hay una necrosis dentro de un bloque neumónico, o se complicó la neumonía, o no era una neumonía, era una lesión primaria. ¿Vamos? Y ahí comenzamos a jugar de vuelta con la clínica y lo que se llama el laboratorio de nuestro paciente. ¿Vamos? Y esto van a ver con la pediatría, pero bueno, no sabe qué decir. Estas son las neumonías complicadas, chiquitos. Son los cárneles más comunes que hay. ¿Qué cárnel será? Si ya lo han aprendido, creo que no. ¿Ah? El estrepto. El sincitial respiratorio es una infección que es más viral. Hace poca consolidación.
Este hecho terrible consolidación del espacio aéreo con una caverna. ¿Vamos? Pensé que no hay estructuras vasculares adentro. Y encima está bien comprometido con otros componentes de ocupación del espacio aéreo tal contralateral. Y ahí va viendo el mediastino con múltiples imágenes ganglionarias. La neumonía con abscesos, vamos de los chiquitos. El más común es el estáfilo que hace la caverna como tal, ¿estamos? ¿Por qué el estáfilo? Porque está en el aire, ¿no? Y es que se necesita para vivir en esta caverna. Vamos por más. 42 años, neumonía y 15 días de exclusión y continúa con pie. Tratamiento instalado. ¿Qué tiene? ¿Qué ha hecho como complicación? Derrame pleural. El médico lo trató, lo drenaron. ¿Y qué quedó? El derrame que está en la región subpulmonar, ¿vamos? Pero ya ha disminuido francamente. La pregunta que le hago, ¿otro estudio? No. Perfecto. Vamos por más. ¿Qué se le han hecho? La tomografía a nuestro paciente. La tomografía, obviamente, que al estar acostado el paciente ha hecho que el derrame vaya hacia los sectores más altos y se vea correctamente una hoja pleural y la otra hoja pleural. Empieza una hoja pleural y la otra hoja pleural. No vale la pena hacer más estudios, esto se llama en pie, pero no vale la pena hacer más. ¿Tá? Imagen. Es un huevo ahí. ¿Qué? ¿Un tumor? ¿Quién da más? Bueno, a ver. Radiografía de tórax, proyección de freno. ¿Dónde está situada la lesión? Campo pulmonar izquierdo. Campo pulmonar izquierdo. ¿Tiene borde neto o borde difuso? Bordes netos que contactan con la pared o que no contactan con la pared. Contactan con la pared. ¿Forman algún tipo de ángulo esos bordes? Y ahí veamos. ¿Qué? ¿Vamos? Que se llama la pancita de la embarazada. ¿Qué le está diciendo usted? ¿En qué espacio está? ¿Pleural o pulmonar? Pleural. Muy bien. Ahí va la tomografía. Y la tomografía me muestra esto. ¿Cuál es la característica de esto? ¿Les gusta esto de entrada a ustedes? ¿Por qué no te gusta, doctora? ¿Por intuición o porque...? Porque hay como algo encapsulado dentro de la... Muy bien, está encapsulado. ¿Y qué hay aparte? Muy bien, hay un nivel hidroaéreo. Si hay un nivel hidroaéreo, ¿qué hay? Hay una sobreinfección sobre eso. ¿Estamos? Fíjense ustedes que está en nivel hidroaéreo. Y hay algo encapsulado porque brillan las dos hojas pleurales, ¿no? Y encima tiene otra pequeña colección. ¿Y esto cómo se llama? Está bien como lesión, pero la lesión final, el signo del radiológico sería un hidroneumotórax. Perfecto. Y al final es el tiempo. ¿Estamos? Y esto. ¿Qué ha pasado acá, doctora? ¿Vale? ¿Con qué resistencia? Una neumonía típica. ¿Atípica? Porque tiene, se parece al patrón intersticial. No está del todo mal. Quizás le aceptaría lo artístico por el intersticio que tiene. El intersticio sería que no tiene tanta consolidación y que hay algo que está dando vuelta. Lo atípico sería que está tomando un segmento que sería el derecho, pero está tomando la versión más a la izquierda. ¿Vamos? ¿Okay? ¿Esto es lo cristiano común de la calle o no? No. Este ya, hasta que comienza la enfermedad, estoy sobre un sustrato diferente. ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué tipo de paciente? ¿Ah? Puede ser un intrahospitalario, puede ser un inmunocomprometido, que no necesariamente es intrahospitalario, diabético o inmunocomprometido. ¿Vamos? ¿Por qué les digo eso? ¿Qué piensan? ¿Por qué les digo eso desde el punto de vista de la imagen? Porque hay un compromiso bilateral. Si hay un compromiso bilateral, ya no es el mismo germen, ya no es el mismo sustrato, ya no nada. ¿No? Entonces, por eso, pasar una radiografía, pasar derecho a una tomografía que me muestra que hay un proceso que se llama bronconeumonía. Es decir, hay varios sectores del parénquima pulmonar comprometidos con el proceso infeccioso. ...49 años, síndrome febril de varios días de evolución. ¿Dónde está la lesión? ¿En qué sector? ¿Tiene bordes regulares o irregulares? ¿Respeta cisura o no respeta cisura? ¿Tracciona estructura o no tracciona estructura? Miren todo lo que van descubriendo, no saben nada cuando hemos comenzado, ahora que ya van diciendo un montón de cosas. Y con el otro Gustavo le pregunta en el examen final, para volar. ¿Estamos? ¿Y qué haríamos? ¿Cómo? El perfil, se lo debo. ¿Va a tomografía o no va a tomografía? ¿Por qué va a tomografía? ¿Se acuerdan la primera imagen? Esto es esto, la misma radiopacidad. Bueno, está redondo. Neumonía redonda en el lóbulo superior es raro. ¿Dónde hay neumonía redonda? Porque hay el término neumonía redonda. ¿Va? ¿Dónde? No es la tuberculosis la más común que dé neumonía redonda. No es que no lo dé. La tuberculosis es la gran simuladora del parénquima pulmonar. Pero neumonía redonda, ¿dónde voy a buscar? En donde haya una lesión pleural adyacente vieja. Es decir, que tenga una placa fibrótica. ¿Por qué? Porque la pleura habitualmente se mueve cuando nosotros respiramos. Si está fibrótica, está quieta, la pleura por un mecanismo de quedarse anclada y el parénquima tratar de moverse, el parénquima se comienza a enrollar sobre esa pleura y hacen las neumonías redondas, que son neumonías generalmente cicatrizadas. Cuando ustedes tengan una imagen redondeada del parénquima pulmonar, lo primero que hacen es pensar en una lesión primaria. ¿Estamos? ¿Está claro? Bien. No es muy importante, sí es muy importante, porque le estoy ganando tiempo a mi paciente. Entonces voy a ir a una tomografía. Y la tomografía me encontró con esto. Que no quiero que se lo encuentre nadie. ¿Por qué? Porque el proceso de ocupación del espacio aéreo vital, que tiene mucho vidrio ilustrado, acá hay mucho vidrio ilustrado, y aparte ustedes ven que hay líneas adentro del vidrio ilustrado. ¿La ven esas líneas? ¿Qué serán esas líneas? ¿Cómo? No necesariamente toda línea es fibrosa. Esa línea que va por los septos. ¿Ustedes se acuerdan que el parénquima pulmonar, el intersticio está formado, que ya lo vamos a ver, por septos? ¿Los septos qué llevan? Sangre venosa y linfático, van los linfáticos. ¿Por dónde se propagan la mayoría de los tumores? Los linfáticos. Si ustedes tienen un vidrio ilustrado con aumento del espesor de los septos interlobulillares por un proceso redondeado, también lo que el tumor está expandiéndose, que tiene un comportamiento que se llaman lepídicos, es decir, que las células tienden a irse hacia afuera. ¿Estamos? Entonces, sí. Por imágenes. Yo no puedo saber si un tumor es primario o secundario, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Solo por la imagen? Sí. Por la imagen pura más la clínica. Claro. Sin clínica no. ¿Está? Con la clínica te va a dar el origen del aparato, que es el tumor, y cómo son la mayoría de los orígenes de esos tumores. Está todo estudiado eso. Cómo se comporta, qué hacen, cómo avanzan, ¿entendés? Entonces sí. ¿Han tenido lesiones de como redondeadas también? ¿Eso? ¿Listo?
Muy buena pregunta. Lo que hay que hacer es seguir los cortes. Eso es una estructura vascular, pero vos seguís los cortes y te vas a ir viendo cómo va, digamos, el tubito de la estructura vascular desapareciendo. ¿Ah? En ese corte único parecería un nódulo pulmonar así. ¿No? Muy bien. Este que se los mostré ya. ¿Se acuerdan? ¿Qué tiene? Es un proceso neumónico, se los mostré ya. ¿Se acuerdan del lóbulo medio? ¿Qué tiene? La tomografía, la de la derecha. ¿Qué ha pasado? Se ha necrosado. Se ha necrosado y miren esto. ¿Ven esas placas? Sí. Son tubos. ¿Vamos? Y si son tubos, es decir que está dentro de dónde. ¿De quién? Son tubos. ¿Qué tengo tubular en el parénquima pulmonar? Los bronquios. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo ha curado esta señora? Ha hecho bronquiectasis, es decir, ha hecho una infección del árbol bronquial. ¿Vamos? Y ha terminado curando como bronquiectasis. Y acá es diferente a todo lo que venimos viendo. Y también tiene tos, también tiene fiebre, no tiene puntada de costado. Tiene un cuadro clínico horrible, está destruido literalmente. ¿Qué es? ¿Qué tipo de neumonía es? Ya lo han mencionado, pero atípica. ¿Qué origen tendrá? Viral. ¿Vamos? Acá el compromiso es mucho mayor, o parece mucho mayor. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que casi todo el parénquima pulmonar está comprometido con vidrio ilustrado. ¿Qué quiere decir que haya vidrio ilustrado? El vidrio ilustrado es algo que opaca las estructuras vasculares, pero que sin embargo las ven. ¿Y eso qué quiere decir? Que el parénquima pulmonar está en plena actividad. ¿Está? Plena actividad de dos etapas, según la clínica de nuestro paciente. Con un proceso de puesta en funcionamiento de esa enfermedad, un proceso de reparación. O tengo macrófago o tengo linfocito, ¿estamos? O tengo neumocito tipo 2 o tengo linfocito y macrófago que limpian. Entonces, ahí está el vidrio ilustrado. La etiología del vidrio ilustrado es simplemente actividad para el enfermedad. Miren cómo se ve una HIV. ¿Está? 32 años, HIV positivo, fiebre y tos seca. Esto hace pensar en muchas cosas, pero en realidad una consolidación con broncograma aéreo interior. Quiero pasar a eso. ¿Me dan la clínica? El paciente está hospitalizado. ¿Por qué está hospitalizado, doctora? Puedo ver un artefacto metálico. ¿Es un artefacto metálico? ¿O es qué? Es un marcapaso también. Pero también luego Doble canal. porque tiene los electrodos. Perfecto, está hospitalizado. Tiene marcapaso cardíaco. Esto, en primera está con tubo, ¿no? Tiene que estar con tubo. Bueno, esto en primera instancia es infeccioso, que es cardiológico. Es un edema en ala de mariposa, que se llama, ¿no? Quiere decir que respeta las partes posteriores. Miren cómo contextualizó rápidamente el paciente con una imagen también de neumonía. Tomografía del mismo cuadro. Cómo respeta y miren los detalles pleurales bilaterales. ¿Está? Paso para que, pues son todos los mismos. Ahora vamos a ello. Ahí. Atelectasia es otro gran capítulo. ¿No? ¿Y por qué es importante? Porque la mayoría de los procesos primarios del parénquima pulmonar dan atelectasia de entrada. ¿Vamos? La atelectasia tiene que llevar retrasamiento sisural, mediastinal, elevación del diafragma, también lo he dicho el doctor acá,
y eso es una atelectasia obstructiva. Vamos, y ahí tienen diferentes tipos de atelectasia: obstructiva, pasiva, cicatrizal, adhesiva y atelectasia alrededor. ¿Qué tipo de cáncer es? ¿En cómo se da? Los fumadores. ¿Tienen cura? Sí. Con la terapia biológica de ahora le dedicamos a una espectacular. Realmente anda espectacular. Siempre y cuando lo descubramos en un informe. No comentándose por la visita de salud de un paciente, sino que lo descubramos siempre en un informe. Entonces ustedes tienen ahí la retracción del parénquima, que se va hacia arriba, la retracción del diafragma, la lateral recesión de la tráquea. Eso era un proceso primario. ¿Vamos? Es un signo clásico de la radiología que se llama S de Golden, porque tracciona a la cisura, se la lleva fuerte a la cisura, se hace la atelectasia del parénquima, ¿no? Y el tumor está a esta altura. Eso es S de Golden, ya les muestro para que entiendan. Perdón, la S de Golden es de cáncer famoso. Es de cualquier tipo de cáncer que sea de origen central. Sí. Ocupa el central. Los escamosos son generalmente centrales, ¿no? Y están relacionados a la curadora. Volvemos. Vamos. Vamos así, no se me aburre. Todavía no tengo encendido. No tiene volumen la doctora. Está diciendo que hay elevación del hemidiafragma, ipsilateral, tiene retracción de la tráquea. ¿Qué más me ha dicho, doctora? ¿Cuál diafragma está más alto que el otro? Bueno, ¿y alguien le discute algo a la doctora o nada? Está todo. ¿Dónde está la patología? ¿Dónde? ¿En qué lado? ¿Externo o interno? Interno. Muy bien. Esta es la patología. Tiene la tráquea como si vino hacia este sector. El diafragma está un poquitito elevado. Lo que más está elevado es el líquido pulmonar del lado derecho. Ahí está la tomografía que le está mostrando claramente que es una atelectasia. ¿Vamos? Fíjense que es una atelectasia que es compresiva, que tira el bronquio permeable y que lleva las estructuras intestinales hacia el sector. Esperen que les quiero mostrar, si no se va a hacer largo, les quiero mostrar otra patología. El lunes tenemos la discusión de los casos, ¿no? Y hay intersticio. Bien. Quiero que aprendamos algo. El intersticio pulmonar está formado por fibra de colágeno, que son los septos. Septos hay tres tipos: interlobulizar, intralobulizar y subpleurales. ¿Vamos? De eso es muy importante conocerlo porque esa es la red que mantiene abierto el parénquima pulmonar. Y aparte, en el intersticio, en los septos, ustedes van a ver que van los linfáticos y las venas, como bien lo han dicho. Pero también hay una explicación bien importante. Todas las enfermedades de colágeno se pueden manifestar en el parénquima pulmonar. ¿Por qué? Porque está lleno de colágeno el parénquima pulmonar. ¿A través de qué? De esa red o malla que se llama el intersticio pulmonar. Entonces, esos intersticios que ustedes conocen se representan así. El intersticio rodea a la unidad funcional del parénquima pulmonar, que se llama lobulillo pulmonar secundario. ¿Vamos? El lobulillo pulmonar secundario está formado por una arteria y las estructuras bronquiales.
¿Cuántas estructuras, perdón, cuánto se divide el árbol bronquial una vez que entra desde el ilio hacia la periferia? 23 o 24 veces se va dividiendo hasta llegar a los bronquiolos respiratorios. ¿Vamos? Ya lo saco alveolar. Entonces, ese es el intersticio pulmonar. Y en la tomografía se lo ve así. Blanco, porque son los septos, y una estructura vascular central, que es la arteria central del lobulillo. Ese intersticio se enferma de varias maneras. O hace retícula, y lo que se llama panalización, o decir que se vuelve duro el parénquima pulmonar, o hace nódulos. Y los nódulos, de acuerdo a dónde estén ubicados, si están en la región central o si están en la región periférica, van a tener un origen diferente y una sintomatología diferente y un pronóstico diferente. ¿Vamos? Entonces, ahí tienen uno de los tipos de fibrosis pulmonares. Hoy hay una nueva clasificación desde el año 2002 hasta acá. Venimos cambiando clasificaciones de fibrosis pulmonar. Se llamaba neumonías intersticiales usuales comunes. A hoy tengo muchas neumonías intersticiales de acuerdo al origen, y de acuerdo a la sintomatología del paciente y de acuerdo a la enfermedad si la tiene o no. Ya. Hay más de 100 tipos de neumonías intersticiales resumidas en un grupo de 20 enfermedades, o 20 subtipos de neumonías intersticiales. Entonces, acá tienen la más común, que es la fibrosis pulmonar. Una vez que ustedes ponen un sello de fibrosis pulmonar a un paciente, le están diciendo: nos vemos en Disney en 2 años, se va. Es muy importante el diagnóstico de la fibrosis pulmonar, porque por más que le demos mejores antifibróticos que haga, el paciente se va para abajo. ¿No? El trasplante está indicado en algunos, no en todos. Entonces, pasa también a ser mi historia de conceptualización del paciente. Hay enfermedades, como la sarcoidosis, que es una de las olvidadas, que muestran mucho proceso intersticial. Hay neumoconiosis. ¿Sabe qué son las neumoconiosis? Las neumoconiosis son enfermedades relacionadas a diferentes hábitos laborales, sí, ámbitos laborales, ¿estamos? Que pueden estar en relación, por ejemplo, los trabajadores de una mina, los trabajadores de los silos, de la recolección de semillas, los trabajadores de las fábricas de ropa, ¿estamos? Tienen neumoconiosis. Y por último, lo de la tuberculosis miliar, que es un tipo de tuberculosis que se da generalmente en niños comprometidos. ¿Estamos? Y me quedaba, eso. Ya termino, son 5 diapositivas. Nódulo pulmonar. Es bien importante el capítulo. Están las clases, por eso no me hago problema, están las clases en la página, ¿no? El nódulo pulmonar es una opacidad densa de hasta 3 centímetros de diámetro, ¿no? Y lo más importante del nódulo pulmonar es que ustedes cuando lo ven, lo deben conceptualizar. Conceptualizarlo es decir, qué paciente tengo, cuántos años, qué antecedentes tengo, y después con la imagen tengo que decir, tiene bordes regulares, no tiene bordes regulares, está luego parénquima pulmonar aparentemente sano, aparentemente enfermo, tiene espículas, toca la pleura, no toca la pleura, tiene un vaso, no tiene un vaso. Son muchas las cosas que tenemos que pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a conceptualizar al nódulo de otra manera y ustedes van a llegar a casi una aproximación diagnóstica de más del 90%. ¿Y qué tengo que evitar? El hecho de que me invada al paciente. Es decir, que tenga que poner una aguja para decirle, sacarle un poco y hacer una extendida y sacar una biopsia de esa lesión, si yo lo puedo llegar a conceptualizar. Entonces, la importancia del diagnóstico por imagen es la conceptualización de ese nódulo pulmonar solitario. El 20-30% de los nódulos pulmonares comienzan siendo, el 20-30% de los cánceres pulmonares comienzan siendo pequeños nódulos pulmonares. ¿Estamos? ¿Y saben qué ubicación? ¿Ah? Sí depende del tipo de cáncer, pero la más común de las ubicaciones siempre son lóbulos superiores. ¿Estamos? Lóbulos superiores.
es a donde mayormente aparece la primera imagen. Y esa es la conceptualización que yo tengo que hacer. Sí, es benigno, pero es maligno. Tengo técnicas, sí, tengo un montón de técnicas, pero miren cómo la importancia de los estudios anteriores marca un nódulo, un nódulo, un nódulo, ¿no? En octubre del 2003 yo ya tenía un imagencito nodular. En diciembre del 2004 se hizo más grande, en 2005 está mucho más grande y me voy aproximando a que eso era una lesión pulmonar de tipo nodular metástasis. Acá sí, cuando ven un nódulo o cuando sospechan un nódulo pulmonar en una radiografía, va directamente a la tomografía. No